Dice este versículo que las Sagradas Escrituras te pueden dar algo tan grande como es la salvación. La salvación es una diferencia, o la salvación y la condenación tienen una diferencia obviamente del cielo a la tierra, mi hermano. La salvación es la diferencia entre pasar una eternidad en una condenación, en un tormento, a causa de los pecados, a causa de una culpa, a causa de deberle a la justicia de Dios. Y la salvación es el ser guardado obviamente de ese lugar y ir al cielo, la presencia de Dios, un lugar de vida, un lugar de paz. Pero según este versículo dice que lo hace la palabra de Dios, la palabra del Señor. Ellos te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra escritura, el diccionario Strong, diccionario de las palabras del original de la Biblia, dice que son documentos sagrados. Diga conmigo, documentos sagrados. Toda escritura, todo documento sagrado es inspirado por Dios y útil. Entonces yo debo de ver cómo trato la palabra que Dios me ha dado, la palabra que me puede dar la salvación, la palabra que me puede llevar, hermano, a que yo sea salvo. Son instrucciones, son luces que Dios nos dio. Es útil, dice, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17 dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Diga conmigo, el hombre de Dios. Se refiere a hombre y mujer, obviamente. Está hablando el ser humano. El hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que me equipa para hacer lo bueno cuando yo la recibo como lo que es un documento sagrado, la palabra del Señor. Ahora, en el Evangelio de Juan capítulo 1, porque yo quiero decirte hoy que el Señor Jesús, Él es la palabra. La palabra tiene el poder de darme salvación. La palabra es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para prepararme y estar preparado, estar equipado. Dice el versículo 1, dice Juan 1:1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Esa palabra verbo es la palabra, es lo que estaba con Dios. Y dice que el verbo era Dios, Él estaba en el principio con Dios. El Señor Jesús, Él, el verbo, Él estaba en el seno del Padre. Él es la palabra, pero el Señor Jesús, al ser la palabra de Dios, es Dios mismo. Si alguien se pregunta, ¿y Jesús es Dios? Claro, la Biblia enseña que Jesús es Dios. Algunas religiones piensan que Jesús era un profeta, que el Señor Jesús era un buen hombre de Dios, que dio buenas enseñanzas y que hay que atender a sus enseñanzas porque eran buenas enseñanzas, pero a veces no aceptan que Jesús es Dios mismo. Es el Hijo de Dios, que es Dios completamente, y que la deidad habita corporalmente en Él, y que por ser Dios obviamente conoce todas las cosas, sabe todas las cosas y todas las cosas están en Él. El versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. La palabra de Dios tiene el poder de hacer, es decir, que en el principio, cuando en Génesis Dios dijo, sea la luz, era Cristo, era el verbo saliendo de su boca, era el poder obrando, hermano, y haciendo las cosas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, sin la palabra, sin Cristo, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir que realmente todo se le debe a Él. La palabra es importante porque la palabra tiene la facultad de crear, de hacer. Es decir, que si hay algo que no existe, la palabra de Dios tiene el poder de traerlo a existencia. La palabra de Dios tiene el poder de hacer milagros. La palabra de Dios, mi hermano, no hay nada
escondido y no hay nada que no pueda hacer. Pero repito, estamos hablando de Jesús, del Cristo, el Verbo, el que estaba con el Padre. Todas las cosas fueron hechas por Él. Él es el Verbo de Dios. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Los hombres experimentaban la vida, los hombres experimentaban la luz y no se daban cuenta que el que se los daba era Cristo Jesús mismo. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo Jesús, es una iglesia que brilla en la tierra. Debe de brillar en la tierra. ¿Por qué? Porque recibe la luz y recibe la vida de Cristo Jesús mismo. Cuando vamos a la Biblia se puede comparar el sol con Cristo Jesús el Señor. Él es el sol de justicia. Y si se puede comparar el sol o a Cristo Jesús con el sol, se puede comparar la iglesia con la luna. Porque la luna brilla, pero no tiene luz propia. Depende de la luz del sol para poder brillar, para poder alumbrar. Son lumbreras, somos lumbreras. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero antes de irse al cielo, antes de regresar al Padre, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos iluminados. Y dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice: y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La vida misma en el hombre vino de Él, de Cristo, por Él vivimos. Es decir, que el hombre vive en la tierra, en términos generales, vive en ignorancia de dónde viene la vida. Vive en ignorancia, solamente sabe que vive, solamente sabe que Él tiene una energía. Los mismos psicólogos saben que hay algo dentro del hombre espiritual a lo cual no pueden llegar. Están tratando de discernir emociones, tratar las emociones de la persona, cómo están, en qué situaciones están sus emociones, pero ellos están tratando de llegar al punto, a ese punto de adentro del hombre donde emana la vida. El hombre interior que recibe la vida de Dios. Por eso repito, el hombre vive como ignorante o en ignorancia, porque ellos simplemente viven en la tierra, hablando en términos generales, viven sin darse cuenta que hay una vida que viene de Dios mismo. Por eso aquel que cree que es ateo o cree en el ateísmo, cree que Dios no existe, no tiene una base para tener ese pensamiento, porque entonces ¿quién hizo al hombre? ¿Quién hizo lo que se ve? ¿Quién hizo lo profundo del hombre? Es decir, que tú eres lo que eres interiormente. Yo debo de saber que yo soy lo que soy interiormente. Por eso me interesa edificar el hombre interior. Aunque el hombre exterior se vaya acabando cada día, el hombre interior se va renovando día con día. Y debo de alimentarlo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debo de alimentarlo. Ese ser interno mío tiene que recibir la luz de Dios, tiene que recibir la vida de Dios. Y el ser externo lo va a manifestar, pero debo de recibir. Dice el versículo 14, dice: el verbo, la palabra, se hizo carne. Dice: y habitó entre nosotros. Qué tremendo que la palabra de Dios, Dios mismo, y la palabra que hizo todas las cosas, el verbo se haya hecho carne. Hubo una encarnación. Usted me dirá: pastor, ¿y usted cree en la encarnación, en la de Cristo Jesús? Sí, porque ahí dice: se hizo carne. Ahí dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso en la mente natural no cabe. El que se haya hecho carne, el verbo de Dios. Por eso aquella mujer María, ella fue un instrumento en las manos del Señor. Y Dios envió al ángel y le dijo: vas a quedar encinta, sin conocer hombre, porque ella dijo: ¿y cómo será eso? Si no tengo marido o no conozco varón. Y dijo: el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Y el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Fue una concepción milagrosa. Dios mismo poniendo su sombra, poniendo su espíritu y produciendo, hermano, al verbo encarnado. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan: vimos su gloria. Gloria como del
unigénito del Padre. Nacidos de nuevo, diga conmigo, nacidos de nuevo. Es decir que ya no es el unigénito solamente Él, sino que aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos entrado en ese género también. Ese género como nacidos de nuevo, engendrados por el Padre, por el Espíritu de Dios. Versículo 16 dice, de su plenitud, todos hemos recibido. De su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Dice el versículo 17, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La palabra de Dios se hizo realidad en el mundo cuando vino Cristo Jesús, cuando caminó entre nosotros y cuando dejó sembrada la semilla para que a través de Él nos fuera reproducido, fuéramos reproducidos. Tenemos el poder de engendrar. Diga conmigo, tengo el poder de engendrar. O sea, porque Cristo está en tu corazón. Y cuando tú hablas la palabra, esa palabra tiene el poder de engendrar. Tiene el poder de hacer nacer a alguien de nuevo. Porque la palabra de Dios está en tu vida, fluye a través de tu vida. Viene la palabra de Dios y engendra y reproduce. Dice que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esa palabra se hizo realidad, hoy está en el mundo. Qué tremendo que la palabra de Dios está saliendo, mi hermano, de los púlpitos. Está saliendo del pueblo de Dios que evangeliza en las calles, que evangeliza en las casas, que evangeliza en las cárceles. Aquellos que evangelizan por televisión, por la radio, la palabra de Dios está fluyendo. La palabra de Dios para el reino de las tinieblas es un virus que lo está destruyendo al reino de las tinieblas. Para ellos es un virus que está llegando y está iluminando, porque las tinieblas no pueden sostenerse delante de nuestro Señor Jesús. No pueden sostenerse delante de la palabra del Señor. Por eso yo debo de buscar hablar la palabra de Dios, porque Cristo Jesús está en mi vida. Cristo Jesús está en tu vida. Habla la palabra del Señor. Dice el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. Y dice el unigénito Dios. Diga conmigo, unigénito Dios. Él es Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Jesús vino y dio a conocer al Padre. Él fue el verbo encarnado, y las palabras que Él hablaba eran espíritu y eran vida. Es decir, que la palabra de Dios te puede liberar. Creemos en la liberación. Creemos, hermano, en la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, que podemos reprender demonios, echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero la palabra predicada te puede traer liberación. Lo que tengo que hacer es recibir la palabra, que llegue a mi corazón y experimentar al Dios que libera. Y la liberación no es solamente de demonios como el miedo, el temor, también la falta de fe. Son demonios que están tratando de impedir que yo crea. Pero cuando yo abro mi corazón a la palabra de Dios, puedo empezar a creer, y a creer por lo imposible. Diga conmigo, creer por lo imposible. Eso es lo que Dios quiere, que la palabra de Dios obre en nuestros corazones. Por eso nosotros no creemos en lo que nosotros queramos creer, sino en la palabra que llega a nuestro corazón. Cuando lo veo en la Biblia, digo, esto es verdad, esto Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, es verdad. Palabras de fe. Versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, Él le ha dado a conocer. En 2 de Pedro capítulo 2, perdón, 2 de Pedro capítulo 1. Ahorita los tenemos sin proyector para que, sí, ya hay proyector. Ya hay proyección, pero dije, nos tenemos sin proyección para que traiga su Biblia. No le vaya a meter cuento el pastor nomás aquí, hermano. Usted tiene que mirarlo. ¿Sabe que yo no me acostumbro al proyector? ¿Sabe por qué? Porque yo siento como que yo tengo que jalar desde allá la palabra a mi corazón. Y cuando la leo aquí, a lo cerquita. Yo no me acostumbro al proyector. Yo no vendría a un culto sin Biblia porque, en la iglesia ponen la pantalla. No, yo siento que sí la traigo, pero no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Para mí es
El predicador lo está buscando, lo está leyendo y yo lo estoy viendo en mi Biblia, aquí. Y siento que me lleno. A veces voy a unas actividades en inglés y yo entiendo inglés más o menos, no bien, no completamente. Dependiendo de la persona que lo hable, cómo lo hable. Algunos hablan muy aguado y no se les entiende nada, mi hermano. Ni en inglés ni en español. O sea, en español también hay gente que habla así también. Que hablan bien aguado. ¿Sí me entiende la palabra? Y aunque hablan español, flojo, pues suelto. Y aunque hablan español y yo hablo español, pero no le entendí ni papas lo que dijo siquiera. Pero en inglés es lo mismo también. En inglés es igual también. Hay gente que habla bien aguado, bien feo. Y solamente que hables un perfecto inglés y entiendas un perfecto inglés. Pero los que nos vamos a los puertos, nos quedamos en cero completamente. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces voy a convenciones o me expongo a la palabra en inglés. Y hay lugares donde dan audífono de traducción. Dan canales. En un canal portugués. En otro canal, tiene canales el aparatito ese. Otro canal español, otro canal en inglés. Entonces yo los agarro los audífonos, pero lo pongo en inglés. Porque cuando lo tengo aquí, siento como si el predicador lo tuviera así de cerquita y me lo estuviera diciendo a mí, a nadie más. Pero cuando sin los audífonos, siento que nos está diciendo a todos y yo tengo que traer la palabra desde allá donde está el predicador hasta acá. Y sí me llena, pero no igual como cuando me pongo los audífonos. Porque siento que me lo está diciendo aquí, personalmente a mí me lo está diciendo y siento que me lleno más. Por eso yo le aconsejo, traiga su Biblia. El proyector está bueno, pero desde allá hasta acá está un poquito retirado. Pero cuando lo leo aquí, siento que me estoy llenando, hermano. Bueno, volvamos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura. Diga conmigo, más segura. ¿Sabe que en el mundo, en el evangelio, pasamos por momentos difíciles? Son momentos en los cuales no vemos la respuesta. ¿Nunca te ha pasado? Sí, a todos. A menos de que tengas un día de convertido. A menos de que tengas una semana de convertido. Pero si no, has pasado por momentos donde, oye, ¿y Dios me está escuchando mi oración? ¿Y Dios sabe el problema que estoy pasando? Pero entonces dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La palabra profética más segura en el momento difícil. En el momento cuando no vemos respuesta o no vemos guianza. Pastor, le estoy orando a Dios acerca de esta situación y Dios no me ha contestado. Bueno, vea la palabra. Eso es lo más seguro. Si en toda tu vida en el evangelio, dijeras yo le he orado a Dios y no me ha contestado, vea la palabra. Eso es lo más seguro. Señor, ¿qué quieres que haga en esa situación donde una persona me desfalcó, me engañó? ¿Qué quieres que haga? Y la palabra te va a decir que ames a tu prójimo. Es lo más seguro. Señor, pero me transió y ahora yo sé que le debo dinero, ¿le pago o no le pago? ¿Qué dice la Biblia? No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros. Porque, repito, a veces pasamos tiempo donde nosotros no vemos la respuesta. ¿Qué hago, Señor? Tenemos preguntas. ¿Nunca has tenido preguntas? Un día fuimos a Mississippi allá, con una actividad un apóstol que viene ahí. Y fíjese que sí me gusta escucharlo porque hasta ahorita no he escuchado nada malo. Y a veces me ha hablado palabras correctas del momento correcto. Y sí, cuando fui llevaba una inquietud. Y yo pensé que Dios me podría guiar, me podía hablar, iluminar. Y cuando Él me dijo, tú no sabes si darle a la derecha o a la izquierda, pero Dios ha puesto una puerta delante de ti. Y dije, amén, Señor. Tú me estás contestando, tú me estás enseñando. Pero si no hay respuesta, si no hay guianza, Señor, ¿me sigo congregando o ya no voy? Es que los hermanos son bien tremendos, Señor. ¿Qué dice la palabra? No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. La palabra,
La palabra es lo más seguro. Cuando no encuentra respuesta, la palabra es siempre lo más seguro. Mira lo que dice: tenemos la palabra profética más segura, la cual haces bien en prestarle atención como a una lámpara que alumbra en el lugar oscuro, que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Cuando no encuentra la guianza, versículo 20. Dice: pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. O sea, Dios dijo lo que escribió y escribió lo que dijo. Ninguna escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra vino de Dios. La palabra tiene vida. La palabra tiene poder. La palabra, hermano, tiene el poder de hacer, de construir, repito, de crear donde no hay. Déjate guiar por la palabra del Señor, sobre todo en los momentos cuando no sabes qué hacer. ¿Qué hago? Bueno, la palabra. ¿Qué dice la palabra? Maridos, amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y la mujer qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Mujeres, respeten a sus maridos. Sí, pero es que, Señor, tú no sabes como mi marido, va a decir las mujeres. Un evangelista le dijo: Señor, tú viniste a la tierra y nunca estuviste casado, tú no sabes cómo es este asunto. Pero el día de hoy navega con la iglesia. Y no crea que la iglesia, hermano, es tan derecha, tan respetuosa. No, tiene que amarla aún en los momentos difíciles. Y tiene que lavarla con el agua de la palabra. Y se está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. La palabra de Dios nos enseña, maridos, a amar a nuestras esposas, y esposas a respetar a sus maridos. A los jóvenes, sujeción. A los trabajadores, respeto a sus patrones. Y la palabra de Dios nos enseña, de manera que todos seamos bendecidos. La palabra vino de Dios. Hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirada por Dios te da vida. La palabra inspirada por el diablo trae muerte. ¿De qué hablan las canciones, los corridos, las baladas en el mundo? Pura destrucción, pura infidelidad, puras valentías que no sirven para nada. Es una propaganda, pero es una inspiración, porque hay hombres que fueron inspirados, hermano, y el mundo los aplaude. El compositor fulano de tal, y sí los hay, y sí los hubo en el pasado, que compusieron sus canciones en el 50, en el 60, en el 70 o en el 80, y el día de hoy todavía están pegando sus canciones allá en el mundo, porque hubo una fuente de inspiración. El diablo inspiró, de manera que dejó plasmado su mensaje de destrucción, su mensaje para destruir. No hay canciones buenas en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo las inspiró. Yo antes en el mundo miraba algunos cantantes que cantaban canciones que yo decía que no estaban tan mal, pero cuando me pongo a meditar ahora en ellas, te quitan de esperar de Dios, de buscar a Dios. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo. Echa tu barca a navegar. No está tan fea la canción, ¿verdad? Pero después dice: del cielo nada te caerá. ¿Cómo que del cielo nada te caerá? ¿No está llevando a una destrucción? Parecen bonitas. Es la trampa del diablo. Es el engaño del diablo. Y esa que parece bonita, ahora las que parecen feas, hermano. Yo cantaba una canción en el mundo que decía: viva mi desgracia. Que viva, no, que se muera. Yo quiero que viva Dios. La inspiración debe de venir de Dios. Amén. Debe de venir de Dios. Inspírate con lo de Dios.
En Hechos capítulo 10, por eso llénate de la palabra del Señor. Que de la palabra del Señor salga tu cántico. Los que ministran la alabanza, llénense de la palabra de Dios, mis amados. Porque de la palabra de Dios va a surgir la inspiración para que le cantes al Señor. Por eso cada cántico que cantamos tenemos que ir a ver a la palabra si concuerda con la palabra de Dios. No vaya a ser que estamos cantando emociones. Hay cánticos, hermano, que un día un pastor me dijo: mira, esos cánticos están bonitos. Y yo los oí y les dije: están bien almáticos esos cánticos. Tan bonitos porque el alma se conmueve, pero están bien almáticos. Yo no quiero cánticos almáticos, yo quiero cánticos que glorifican a Dios, que edifican mi fe, que edifican mi espíritu, inspiración que venga de la presencia del Señor. Dice Hechos 10:38: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Dice que él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero mire lo que sigue diciendo: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. Versículo 40: a este Dios le resucitó al tercer día y se hizo que se manifestara, Ese es el Señor Jesús. Y el versículo 42 dice: y nos mandó predicar. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Que Jesús vino y que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, y que Jesús anduvo haciendo bien a todos los oprimidos por el diablo, sanando, y que a él fue al que crucificaron, pero que Dios le resucitó. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Yo no sé cómo quieres estar con el juez tú, hermano, pero yo, como dicen en mi pueblo, quiero estar bien pata con el juez, hermano. ¿No me entienden la expresión? Posiblemente no me entienden la expresión. Allá cuando fui a Colombia, estuvimos en la radio y el hermano que estaba haciendo la entrevista a los que estábamos ahí nos dijo: ¿y qué de aquella gente que le gusta pelar piña? Dijo. Y para mí fue una palabra nueva. ¿Y eso? Bueno, los que hablan de la gente, que son bien murmuradores. Los que les gusta pelar piña. Hay dichos que uno no comprende. Pero yo sí quiero estar bien pata, hermano, con el juez. Yo sí quiero estar de amigo con el juez. Yo sí quiero que el juez me defienda. Aquí dice este versículo, dice que a este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y todos un día estaremos delante de ese juez, mi hermano. Todos, sin excepción de nadie. Mañana que vayas al trabajo, él va a estar delante del juez. Y él también, y él también, y él también. Y cuando vayas a una actividad donde hay miles de gente, nomás míralos, y aquí no hay nadie que se escape que no vaya a estar un día delante del juez. Y Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Yo no quiero excusarme. ¿Qué excusa me va a valer ese día? Señor, lo que pasa que yo no creí, Señor, en tu palabra, porque los hermanos que iban a la iglesia no se portaban bien, Señor. Yo conocía a unos pastores que eran bien tremendos, eran borrachos, eran adúlteros, y después se paraban a predicar en el púlpito. Yo por eso no creí. Esa excusa me valdrá en aquel día. O decir el Señor: yo te di la oportunidad. Te di la oportunidad, que aún viendo a ese mensajero que no era correcto, que el mensaje sí era correcto. Por eso no hay que juzgar al mensajero, hay que juzgar al mensaje. Eso no nos excluye de cuidar y de honrar y de dar un buen testimonio delante del Señor. Hay que dar un buen testimonio. Pero al juez, ¿qué excusa le puedo dar? Es que mi mujer no quería, Señor. Yo dije: si ella se convierte, pues yo también le entro. ¿Será que ese día podré excusarme?
¿Será que ese día alguna excusa me va a valer cuando Él va a conocer todo? Pero cuando le digo, sí, Señor, tú sabes cómo yo era, Señor. No era correcto, no era perfecto, pero a pesar de eso yo te creí a ti, Señor. Yo te creí, yo te buscaba, Señor. Yo sé que tenía 1000 fallas, pero de cualquier manera yo sé que tú me recibes. Y yo te seguí a ti, pero creí que Él es el que Dios ha designado como juez. Dice el versículo 43. De este dan testimonio los profetas, de que por su nombre, mire la palabra de Dios, el poder que tiene, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe perdón de pecados. Un perdón. ¿Creemos en el perdón, mi hermano? Creemos, porque a veces no creemos ni que el prójimo nos perdone. Pero creer que Cristo Jesús nos perdona los pecados por creer en su nombre, por creer en su posición. Nombre en el reino de Dios es posición. Es decir, en el ejército hay nombres. ¿Cuál será el más alto? El general, ¿no? Aparte del general en jefe, que es el presidente de la nación. El general. Después, ¿qué seguirá? El capitán, el sargento, el cabo. No sé quién sigue, pero hay nombres. Pero yo creo que el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Yo creo que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y por creer en su nombre, dice ahí, de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, por la posición que Él tiene, por lo que Él alcanzó, todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Yo creo en Cristo Jesús. Yo creo en su nombre. Yo creo que Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Yo creo en esa palabra. Repito, ese día, ¿quién se va a poder excusar? Y el versículo 44 dice que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Lo primero es que escuchaban, diga conmigo escuchar. Pero dice que escuchaban el mensaje, y esa palabra mensaje es la misma palabra logos que encontramos en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Mensaje, verbo, discurso. Lo que ellos escucharon, dice que mientras ellos escuchaban, porque hay que prestar atención, es la palabra que viene de Dios. Por eso algo malo que podría hacer yo es no darle importancia a la palabra del Señor. Yo cuando estoy escuchando la palabra, alguien está predicando, y el problema es que a veces necesito ir al baño, hermano. Y ahí estoy en la silla aguantándome y retorciéndome, porque es una falta de respeto estar parándose y yendo y viniendo, y aquí peor hablando, hermano, platicando, pellizcando al que está a un lado, hermano. A veces los matrimonios, como yo de aquí los miro, cuando yo digo algo que al marido no le cayó mal, pellizca a la esposa, y hasta la esposa le dice: espérate, estate en paz, deja oír. Pero como a aquel no le cayó bien las cosas, respeto, ya conmigo respeto. Y por supuesto, cuando ya veo que la situación está grave, pues me levanto y me voy al baño, ¿verdad? Digo: perdón, Señor. Digo: perdóname, Señor. No lo tomes como una falta de respeto. Y también le pido a Dios que el predicador no lo mire como una falta de respeto, pero realmente necesitaba ir. Ahí que usted necesita ir, hicimos baños más amplios para que fueran varios a la vez. Pero el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban la palabra. Salmo 107. Salmo 107 dice, Salmo 107, 17. Escuchemos el mensaje, escuchemos la palabra. Te da la sabiduría para la salvación. Dice Salmo 107, versículo 17: por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. O sea, hay aflicción a causa de la rebeldía, de la insensatez. Versículo 18:
Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. ¿Sabes que la palabra, mi hermano, es el alimento para tu vida? Pero ellos dicen que su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. No recibieron la palabra. Rebeldía, insensatez. Pero el versículo 19 dice: en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. ¿Cómo? Él envió su palabra y los sanó. Diga conmigo: envió su palabra. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. La palabra fue la solución. Diga conmigo: la palabra es la solución. Un día Jerry Cebeo tenía preguntas para Kenneth Copeland. Le dijo: quiero que me diga por qué yo creo y no me funcionan las cosas. No me funcionan. Y aquel predicador solamente le dijo: tu problema es esa bocota que tienes, que andas confesando que no funcionan las cosas. Y dijo: yo me sentí ofendido. Yo voy con todo respeto a preguntarle al predicador qué consejo me puede dar, porque a mí no, yo confieso la palabra o escucho la palabra y no me funcionan las cosas a mí. Y aquel me dice que mi problema es mi bocota grande, que digo puras cosas que no debo. Dice: me fui enojado, llegué a mi cuarto, agarré los tapes de aquellos años que eran antes de los cassettes, unas cosas grandes. Dice: los agarré y los aventé a la calle. No quiero esto ya. Estaba enojado, el predicador lo hizo enojar. Y después le dijo: Señor, si Él no me contestó, si Él no me dio la solución al predicador, ¿qué voy a hacer? Dice: y Dios me habló en ese momento. Me dijo: tu respuesta está tirada en la calle. Tu respuesta está allá, tirada en la calle. ¿La vas a dejar ahí? ¿Sabe, mi hermano, que a veces la gente se enoja? Dice: su alma aborreció todo alimento. ¿Cuál es la solución? La palabra. Dijo él, y tuve que ir a la calle a recoger lo que yo había tirado y volver a escucharlo y entender por qué el predicador me dijo: tu problema es esa bocota que tienes, que habla lo que no debes de decir. Y salió adelante y se dio cuenta que la palabra es la solución. En su angustia clamaron al Señor. Dice: y Él los salvó de sus aflicciones. ¿Cómo los salvó? Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Las soluciones están en la palabra del Señor. Las soluciones están ahí. Vea la palabra. Quizás digas: no la miro. Dile al Señor que te la muestre. Tal vez te la mostró y no quisiste verla. Porque a veces uno quiere hacer a un lado lo que no nos conviene. A veces Dios nos habla. A mí me sorprende cuando una persona pasa por una dificultad y después me dice: es que antes de eso Dios me había dicho esto. Y dije: Señor, y yo matándome, orando por el hermano. Padre, ayúdalo, Padre. Pero Señor, si el hermano es bien buena gente, Señor, es una bendición, Señor, pero ayúdalo, está ahí matándome. Ya 1 año, 2 años después me platica: es que antes de que me pasara eso, Dios me había dicho esto. Ay, Dios santo. Y yo matándome aquí. Me dan ganas de agarrarlo a coscorrones. Todo tiene una razón. Todo tiene un porqué. Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de la muerte. En Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Hay que en cualquier dificultad que estés pasando, dile: Señor, ¿por qué vino esto? Tal vez tu fe va a ser probada. La Biblia habla. A una iglesia en Apocalipsis le dice: tendrás aflicción por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Pásala con gusto, con alegría, con gozo. Pero si hay algo que tengo que arreglar, lo voy a arreglar, mi hermano. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta enfermedad? ¿De dónde vino? Si hasta la gente del mundo anda preguntando a los espiritistas por qué vino. Y a aquellos les dan una mentira y la creen. Pero la palabra de Dios tiene la solución. Apocalipsis 19, versículo 11 dice: y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco.
El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. El verbo, la palabra de Dios, es fiel y es verdadera, mi hermano. Además, con justicia, dice, juzga y hace la guerra. ¿Cuántos queremos ganar la guerra? Las batallas. Con justicia, mi hermano. Haz lo que es justo. Haz la justicia. Trata bien a tu cónyuge. Bendice a tu cónyuge. No seas tacaño con tu cónyuge. Dile a tu esposa, mira, aquí hay dinero. Y cuando el marido te da dinero, usa ese dinero para bendecirlo a él también. No le sigas dando los camarones de las sopas Maruchan. Ya, cómprale camarones más grandecitos, ya. Ya te dio dinero, ahora sí ya, compra unos más grandecitos, pues. No, es que ahora que me da más voy a guardar. ¿Está siendo injusta? ¿O está siendo injusto? Yo quiero ganar la guerra. Con justicia juzga y hace la guerra. Pero dice que él, esa palabra, el verbo, dice que se llama fiel y verdadero, porque dice el versículo 12, sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce. Entonces la palabra de Dios, primeramente, sus ojos como llama de fuego conocen todas las cosas. La palabra de Dios reina. Sobre su cabeza hay muchas diademas. Sobre esa palabra de Dios tiene un nombre escrito, dice que nadie conoce. Y es que, mi hermano, la palabra de Dios, el verbo, sabe quién es Él. Él sí sabe quién es Él. Y el versículo 13 dice, está vestido, versículo 13, está vestido con un manto empapado en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Mire, el versículo 12 al final dice, tiene un nombre escrito que nadie conoce. Pero el versículo 11 dice que se llama fiel y verdadero, y el versículo 13 dice que su nombre es el verbo de Dios. ¿Y cómo tiene un nombre que nadie conoce? Porque tienes que conocerlo personalmente. Es para ti, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? La gente del mundo no lo conoce. Los catedráticos allá de Harvard que estudian la Biblia, dentro de sus materias está la materia de teología. Ellos también estudian la Biblia, pero no la estudian para ser edificados y para comer de la palabra de Dios. Para ellos no tiene nombre, pero para los hijos de Dios tiene nombre. Primeramente se llama fiel y verdadero, y su nombre es la palabra de Dios. Su nombre es el verbo de Dios. Él sí sabe quién es y lo que es. Y a la palabra de Dios los ejércitos de Dios la siguen, mi hermano. Dice el versículo 14, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Hay un ejército de Dios que sigue la palabra de Dios, que sigue al verbo de Dios. Si tú dices, sí, Señor, a la palabra le voy a dar el lugar que tú quieres que le dé. Reconozco que Jesús es el verbo de Dios. Reconozco que realmente Él hizo todas las cosas, de Él vienen todas las cosas. La palabra de Dios es el alimento a mi vida. El Señor Jesús dijo, el que oye mis palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Pero también dijo, el que oye mis palabras y no las pone en práctica será semejante al hombre que construye sobre la arena. Dicho sea de paso, no construyamos dones ni ministerios sobre manifestaciones espirituales. Edifiquemos sobre la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura. Y vendrán manifestaciones, pero no puede ser la base de las manifestaciones. ¿Por qué? Porque el día que no haya. Por eso en el momento difícil, le leí 2 de Pedro 1:19, en el momento difícil la palabra profética es lo más seguro. No miro nada, predico y no miro que se conviertan. Oro por el enfermo. Me dijeron, ¿se acuerdan por el que oró? Sí, ya se murió. Señor, ¿qué está pasando? Y la palabra me enseña que Él es el que sana, no yo. Diga conmigo, Dios es el que sana. Si tú vienes un día para que ore por ti pensando que el pastor te va a sanar, el pastor no sana a nadie. El que sana es Dios.
Enfoca tu mirada a Él. Señor, voy a hacer tu palabra. Tu palabra me enseña, Señor. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite. Confesaos vuestras faltas unos a otros para que sean sanados. Yo vengo con Dios. Es tu palabra, Señor. Y el enfermo debe de querer que se ore por él. Porque si el enfermo no quiere, hay enfermos que no quieren. Van a venir los hermanos a orar por ti. No, que ni vengan, no los quiero ver aquí. Y la Biblia dice que el enfermo llame a los ancianos. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Que el enfermo llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndole con aceite. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cómo? Confesando vuestras faltas unos a otros para que seáis sanados. Y entonces yo hago lo que la palabra de Dios dice. Quiero ser sanado. Quiero recibir el beneficio y la bendición. Pero la palabra de Dios tiene el poder. Los ejércitos celestiales siguen en caballos blancos al verbo de Dios. Pasa el grupo de alabanza, yo termino. Evangelio de Juan. Dice el versículo 1: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, Jesús, el verbo de vida. Jesús, la palabra de Dios. Jesús, Dios mismo. Jesús es Dios. Dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, y lo maravilloso es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos y te damos la gloria, Señor. Padre, gracias, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. A ti te adoramos, a ti te bendecimos. Gracias porque la palabra tuya está hoy con nosotros, en este lugar y en esta tierra, Señor. Gracias porque la palabra tuya está en este lugar y está en esta tierra, y nosotros te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio. Decláralo. Unigénito de Dios. La palabra es para ti, mi hermano. Sí, Señor. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Yo recibo tu palabra y yo quiero caminar con tu palabra. Yo quiero caminar con tu palabra, Señor, en mi corazón. Quiero abrir mi corazón. Quiero abrir mi corazón. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Te alabamos. Te bendecimos. Te damos la gloria. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Sí, mi Rey. Aleluya. Aleluya. Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Sí, hermano. La palabra de Dios vino, se metió en un vientre. Fue una concepción sobrenatural. Ahí Dios manifestó su palabra en la tierra. Sí, Señor. Majestuoso. El nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos.
Envía tu palabra, Señor. Tu palabra nos sana. Tu palabra nos libra de temores. Tu palabra nos levanta. Tu palabra nos da vida, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria a ti. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Dilo. La muerte venciste. La muerte venciste. El velo partiste. La tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, su gloria proclaman. Resucitas en majestad. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre. Decláralo, poderoso. La fe en su nombre, la fe en su nombre, la fe en su nombre. Aleluya. Sí, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Te alabamos y te bendecimos. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias, Señor. Señor, queremos recibir tu palabra. Queremos recibirla. Tu palabra es la que hace todas las cosas. Tu palabra produce cuando la recibo, cuando me lleva a creer, cuando me lleva a confesar, cuando me lleva a actuar, Señor. Confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Actuaré, me moveré hacia adelante, declararé su gloria, declararé que Él es mi Dios y mi Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. ¿Cuándo puedes decir gloria a Dios? Bueno es el Señor.